algún problema pulmonar, ¿no es cierto? Alguna condición que hace que su función pulmonar sea más baja o menor. Por lo tanto, si bien es cierto, van creciendo, nunca llegan al máximo de función pulmonar de un niño que no tiene alguna condición que haga que tenga menor función pulmonar. El problema es que después empieza el envejecimiento pulmonar y hay diferentes cosas en la vida que van haciendo que la función pulmonar decaiga. Una de ellas es el tabaquismo, ¿no es cierto? Y hay pacientes que son susceptibles y que hacen enfermedad pulmonar producto del tabaquismo y de otras cosas como las infecciones virales, etcétera. A algunos les ocurre antes y después, pero si este paciente que alcanza menor función pulmonar, el descenso o los síntomas respiratorios del adulto van a partir antes. Por lo tanto, hay condiciones que favorecen una menor función pulmonar al nacer, y eso ellos son la prematurez y los trastornos genéticos. Por lo tanto, una de las mayores causas de deterioro de función pulmonar son las infecciones virales y sus complicaciones. No todas ellas, obviamente las que tienen complicaciones. Sabemos que las displasias esqueléticas tienen un montón de complicaciones. Son la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad, y algunos niños tienen insuficiencia respiratoria al nacer, incluso quedan dependientes de ventilación mecánica las primeras horas de la vida o frente a infecciones virales posteriormente. Algunos quedan dependientes de oxígeno por un tiempo, por ejemplo las displasias torácicas asfixiantes. Y las causas son varias, dentro de ellas podemos clasificarlas en alteraciones de las vías aéreas, el pulmón que es restrictivo, que no puede expandirse o que es de caja torácica chica, y por lo tanto condiciona un tercer problema que hace que el pulmón no crezca bien y por lo tanto es más chiquitito. Y entonces partimos con menos función pulmonar. Y las apneas centrales y las obstructivas también, y la combinación de ellas. Además de todos los problemas que tienen los niños que no tienen displasia esquelética, como son otras comorbilidades, como son la hiperreactividad bronquial y las alergias respiratorias, ¿no es cierto? La hiperplasia o los aumentos del crecimiento de los adenoides, las amígdalas, que hace que los niños no respiren, sean respiradores bucales, no duerman bien, ¿no es cierto? Y todas las infecciones virales. Yo creo que en honor al tiempo, yo resumí ahí, tenía preparado cuáles eran los problemas mayores de la displasia esquelética, y voy a resumirlos, y aquí puedo dejarles después el PPT, pero probablemente ustedes muchos lo conocen, es que hay colapso de las vías respiratorias. Y todas estas anomalías craneofaciales que uno puede ver desde afuera, pero también desde adentro. Hay estrechamiento nasal, ¿no es cierto? Lenguas grandes, a veces se produce aumento del tejido de toda la zona de la faringe, micrognatia, ¿no sé, que significa lengua, puede ser, o estas articulaciones temporomandibulares rígidas. Pero también hay el estrechamiento de las estructuras que son internas y que condicionan entonces colapso de las vías respiratorias. Y cuando la vía aérea se inflama por alguna infección respiratoria, bueno, produce más síntomas, ¿no es cierto? Y lo otro es que esta vía aérea que es floppy, que se ven algunos desórdenes del colágeno que en el fondo producen, sobre todo cuando los pacientes se agitan, lloran, se colapsa la vía aérea y produce entonces disminución del paso del aire. Los síntomas aparecen de recién nacido posteriormente en la vía y se hacen más evidentes en las infecciones respiratorias, ¿no es cierto? Otro problema son las alteraciones del tórax que hacen que sean restrictivos, ¿no es cierto? Y que hacen que el pulmón tenga menor capacidad funcional respiratoria. Tiene menor capacidad pulmonar total, especialmente en los tórax que son rígidos y que son estrechos, y no se produce la adecuada expansión pulmonar. Eso favorece no solamente que la vía aérea se colapse, sobre todo cuando está inflamada, sino que hace que
el tórax, el pulmón dentro no pueda crecer, y eso es particularmente importante en los primeros 3 años y en los primeros 10 años de la vida, que el pulmón tiene que crecer de forma adecuada. Ahora, en esta vía aérea floppy lo que hacemos, y yo he puesto aquí los pacientes que tienen esos problemas, lo que habitualmente ocurre es que necesitamos mantener una capacidad residual funcional, es decir, el paciente tiene tendencia a tener una vía aérea floppy y nosotros tenemos que aportarle entonces presión a veces cuando están enfermos para que las vías aéreas sigan abiertas. Y es por eso que yo les mostré, una de las cosas muy importantes es promover el ejercicio respiratorio, ya sea inflando pulmón, y lo mejor es que el paciente pueda correr, saltar en lo posible, etc. Sí, dentro de todos los casos, muchos niños tienen riesgo de fractura, entonces hay ciertas actividades de ejercicio que nosotros tratamos de promover para evitar las otras complicaciones, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos que tener cuidado, eso sí, para que no tengan fracturas que también van a disminuir, entonces, especialmente la fractura de costilla, en la capacidad pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Que como son vías aéreas floppy, cualquier resfrío hace que más secreciones se acumulen dentro y se producen atelectasias, que son pedazos de pulmón, zonas de pulmón desinflado, y favorecen las neumonías. De la hipoplasia pulmonar ya hablamos ahora, y finalmente las apneas del sueño, niños que se resfrían mucho y que son alérgicos, entonces que les crecen los adenoides, las amígdalas, y además todo el compromiso que tiene de la vía aérea superior favorece las apneas durante el sueño. ¿Y eso qué hace en el tiempo? Que puede tener impacto sobre su corazón. Por lo tanto, tenemos que ir a buscarlo precozmente y evitar todo compromiso que pueda favorecer esos problemas. Esto es lo que les había puesto en esta diapositiva. Y comorbilidades, como son las alergias respiratorias, como algunos niños tienen inmunodeficiencia, el nacimiento prematuro, que hace que tengan un pulmón que se desarrolló menos. Aquí vemos una fotito de un pulmón prematuro y cómo debería ser el desarrollo de un niño a término. Entonces, conocemos que todos los años llegan las infecciones respiratorias virales, y vamos a ver algo de la epidemiología. Si ustedes ven, sabemos que todos los años llegaba el virus respiratorio sincicial hasta que apareció COVID. Vemos lo que pasaba hasta el año 2016-2021 acá. Cuando aparece la epidemia de COVID, dejamos de ver enfermedades respiratorias, pero apenas se fue el COVID, aparecieron nuevamente nuestros virus clásicos. El primer año después de la pandemia, los niños todavía no iban al colegio, después comenzaron a ir. El año 2022, ustedes ven cómo empezó a aparecer en azulito el virus sincicial respiratorio, el año 2023, y bueno, influenza en morado todos los años en distintos periodos, y otros virus respiratorios. Lo que sabemos es que cuando un virus se va, llegan otros. En el caso de COVID, encontró tanto pacientes susceptibles que obviamente no permitió, y claro, obviamente el encierro no permitió la aparición de los virus respiratorios clásicos. Aquí yo les he puesto lo que estamos viviendo hoy día, la epidemia de influenza en morado, y vemos que azulitos casi no hay, que es el virus sincicial respiratorio, y ya vamos a ver por qué. ¿Cómo ha sido el impacto? Resulta que este año, si vemos, el año pasado hubo mucho virus respiratorio sincicial, una epidemia que podemos ver aquí en el gráfico, espantosa, que nos tuvo casi como el COVID en los adultos, nos estuvo a los pediatras muy ocupados durante algunas semanas de mayo, abril, entre mayo y julio. Influenza llegó con menor intensidad. Vemos acá la proporción el año pasado, en esta época, en la semana 23, teníamos 13.000 casos de BRS, y hoy día tenemos 660 nomás. Y de influenza teníamos 6.000 en esta época, y hoy día tenemos 12.000 casos de influenza. O sea, influenza ha encontrado el nicho del virus sincicial respiratorio. ¿Y por qué vemos menos infecciones virales por virus sincicial respiratorio hoy día? Porque
se han establecido estrategias para la prevención de ello. Bueno, la educación es algo súper importante. Tratamos de evitar que los pacientes de riesgo vayan hasta la cuna, ¿no es cierto? Evitamos que haya tabaquismo, tratamos de aislar a nuestro paciente susceptible, el lavado de manos y el uso de mascarilla, que sabemos muy bien de eso después del COVID. Pero las vacunas son tremendamente importantes. La influenza en el niño, que debemos aplicarla a todo niño mayor de 6 meses y su grupo familiar, porque sabemos que disminuye las hospitalizaciones hasta en un 25% en los pacientes de riesgo. La vacuna antineumocócica, que está en programa de PNI, la vacuna COVID y los anticuerpos monoclonales contra el virus sincicial respiratorio que se llama MIR-C20+. Bueno, la vacuna de influenza es una vacuna inactivada trivalente. Hay 3 cepas de influenza y el objetivo es prevenir la enfermedad grave, como ya lo vimos. Y que se inició en una campaña del Ministerio con el objetivo de cumplir una meta de vacunación de 85%. Eso no ocurrió. Ustedes ven que esta campaña partió el 13 de marzo y el 15, la idea era que se extendiera hasta el 15 de mayo, porque sabemos que influenza iba a llegar, sabíamos, porque estábamos en conocimiento de la implementación del anticuerpo monoclonal contra el virus sincicial respiratorio este año. El SARS-CoV-2, que se recomienda para niños 2 dosis, y a todos los grupos de riesgo hoy día que han tenido la última vacuna y que son los grupos de riesgo hace más de un año. La idea es inmunizar con esta vacuna monovalente, que es la vacuna actualizada, Moderna y la Pfizer, que son las que tiene Chile. Y la vacuna neumocócica, que afortunadamente hoy día están en plan nacional, 3 dosis para cualquier niño, 4 dosis para aquellos que nacieron prematuros, y se refuerza a los 2 años pacientes de riesgo y a todos los mayores de 65 años. 2 años hasta 65 años si son de riesgo, 1 dosis extra. Bueno, sincicial en menores de 1 año, el año 2019 ocupaba el 65% de todos los virus detectados en menores de 1 año. Y sabíamos que todos la tasa de hospitalización era un 2%, con una mortalidad baja, pero esa tasa de hospitalización en niños de riesgo era hasta de un 10% y en prematuros extremos, por ejemplo, hasta un 30%. El tema con el sincicial es que subrayé aquí en azulito que produce una inmunidad incompleta, de manera que la primera infección es la grave. Después uno puede tener recurrencias de infecciones, pero ya no nos da tanto problema a menos que tengamos un factor de riesgo. Dentro de ellas el más común es el asma. Así que este año la novedad en la campaña de invierno fue adquirir el MIR-C-BMAP contra el virus sincicial respiratorio, que ha demostrado en los países que le dibujé aquí un impacto enorme, con disminución del 70, del 90% de las hospitalizaciones, como ustedes ven aquí, en Cataluña y en Estados Unidos. Y en Navarra la efectividad fue un 89%. Y ustedes vieron cómo en Chile estamos viendo mucho menos casos. Los casos que se están hospitalizando son niños que no están cubiertos porque no les tocó el MIR-C-BMAP. ¿Y quiénes debían ser inmunizados? Todos los recién nacidos durante la temporada de circulación del virus sincicial respiratorio sincicial a partir del 1 de abril del 2024 y los que nacieron desde el 15 de septiembre del año pasado. Y obviamente todos los pacientes de riesgo, y esto me tocó a mí pelearlo al ministerio, que entre los 6 meses y 2 años, si hay algún niño acá que tenga algún riesgo, puede adquirir Palivizumab, que es el otro anticuerpo monoclonal que quedó remanente del año anterior y que utilizábamos en los prematuros. De manera que existe esta posibilidad y es tremendamente recomendable adquirir eso. Por lo tanto, como ya les comenté, yo necesito cuidar el pulmón de nuestro paciente y nuestros niños hasta, sobre todo en esta etapa de crecimiento pulmonar. Por lo tanto, tengo que identificar todos estos factores en los que puedo intervenir. Y uno de ellos son las infecciones virales.
porque cualquiera de estas infecciones virales puede producir deterioro de la función pulmonar futura. Y por supuesto que el tabaquismo, ya sea pasivo, y tenemos que evitar que nuestro paciente vaya a ser un fumador después en la adolescencia y en la adultez. Y la prevención de infecciones respiratorias, especialmente en aquel niño que tiene un factor de riesgo como es la displasia esquelética, y si además se le agrega el ser alérgico, hiperreactivo o tener asma, eso es una muy mala combinación y tenemos que tratarlo activamente para evitar el compromiso de nuestra función pulmonar futura. Así que les agradezco y les pido disculpas el retraso porque tuve una emergencia y que me costó conseguir la conexión. Así que me quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, la verdad que muy aclaratoria y bueno, y abro el espacio para las preguntas que quieran hacer. Yo voy a empezar con una porque la hicieron en estos días en el grupo de madres, que es que, bueno, vacunaron a sus hijos, o sea, que hay como cierto temor con respecto a la vacuna de la influenza, porque creen o les ha ocurrido que después de vacunar se han enfermado, por ejemplo, los niños. Entonces, no sé, la pregunta sería un poco, ¿la vacuna puede provocar que uno se enferme? La vacuna es una vacuna a virus inactivado. No se ocupa en Chile ninguna vacuna que tenga, que sea virus vivo. Lo que produce la vacuna, entonces, con este virus inactivado, es una reacción inmunológica, donde el organismo empieza a producir anticuerpos. Y ese es un proceso. Entonces uno se siente, puede tener efectos adversos, dolor en sitio de punción, y puede tener una sensación como que está agripándose. Hay que recordar que yo les mostré los gráficos que paralelamente hay 1 millón de virus dando vuelta. Entonces es altamente probable tener rinovirus. Rinovirus son los virus de resfrío común en que existen más de 100 serotipos y todas las semanas hay un rinovirus nuevo en el jardín infantil y que deja inmunidades que son parciales. Entonces los niños dicen, de nuevo se resfrió, volvió y llegó resfriado de nuevo. Eso ocurre. Entonces, en general, la reacción es inmune y no es que te dé una gripe. Uno está viendo muchos pacientes todo el tiempo, sobre todo mis pacientes que son asmáticos o todos estos pacientes que tienen factores de riesgo, que dice, tuve un poquito de dolor de cabeza, dolor de garganta, me sentí como agripada, me subió un poquito la temperatura, pero ya me sentí bien. O los niños, por ejemplo. Y resulta que, claro, les digo, oye, tuviste una influencita gracias a que estás vacunado. Las complicaciones por la vacuna de influenza son muy poco frecuentes, existen, no hay que negarlas, existen. Algunos pacientes tienen reacciones inmunes que son más exageradas, pero son extraordinariamente infrecuentes y está claramente demostrado en la literatura, y yo me pongo la vacuna antigripal año a año, que reduce las tasas de hospitalizaciones en pacientes que tienen riesgo. Nuestros niños menores de 2 años, solo por ser niños, ya tienen riesgo. Un niño que tiene un factor de riesgo, ya repasamos muchas de las causas, así someramente, las razones por las cuales un paciente con una displasia esquelética tiene más riesgo de enfermarse, entonces merece ser vacunado. Lo que estamos viendo hoy día también es la influenza, lo que además produce es una baja de inmunidad muy importante. Entonces uno está en riesgo de tener sobreinfecciones bacterianas o tener enfermedades que aparecen después. La influenza y la varicela bajan la inmunidad por un tiempo después de eso, de manera que los deja más susceptibles a complicarse, a tener neumonías, otitis, sinusitis, o adquirir virus que los toma como más fuertes. Por lo tanto, esa es otra razón por la cual nosotros pensamos que es mejor vacunar. Entonces, yo diría que es más bien un mito, si bien es cierto que sienten este gripo, pero es algo que es muy tenue comparado con la magnitud que puede tener la influenza. ¿Y qué estamos viendo hoy día hospitalizados? Influenzas, que después de eso adquieren la bacteria que está hoy día de moda, que es la bacteria, el famoso estreptococo, que produce en pacientes que tienen inmunidad más baja una enfermedad invasora.
No sé si responde bien o que les queda Sí, como creo que claro. sí. Están preguntando cómo saber si uno tiene influenza, o sea, qué síntomas prestar atención. Ya. Uno, nosotros como pediatras en general siempre sabemos que está circulando. Ustedes ven que aquí en Chile tenemos una vigilancia, yo semana a semana sé que está apareciendo. Entonces, los síntomas, si bien es cierto, todos son virus, los síntomas de los virus son un poco distintos. Y además, las personas en las cuales se ve son distintos. La influenza es de niños más grandes o adultos jóvenes, ¿ya? Que tienen un cefalea o dolor de cabeza intenso, mialgias, duelen los músculos, duelen los brazos, duelen los muslos y dolor de garganta inicialmente. Después empieza la tos seca y los mocos, ¿ya? Entonces, generalmente la influenza da fiebre de 3, 5 días, es muy alta. Generalmente uno les dice el tercer día, si sigue febril es mejor consultar, o cuando está fiebre es muy alta. Y se tratan los adultos con el famoso Tamiflu, porque los niños, en realidad lo que hace el Tamiflu es bajar los días de fiebre y hacer que el paciente vuelva antes al trabajo, ¿no es cierto? Pero no tiene mucho impacto en el niño, a menos que sea un niño de riesgo o un niño hospitalizado, ¿ya? Porque los hace vomitar y los hace sentirse mal, entonces en general no lo usamos para la influenza común y corriente. En pacientes de riesgo como un asmático, la tos se hace muy intensa al tercer, cuarto y quinto día, y ahí empiezan con la crisis de asma porque el virus empieza a avanzar hacia abajo, ya empieza a irse hacia la vía aérea baja y hacia el pulmón. Entonces inicialmente es como un resfrío común. Algunos tienen influencita, un poquito de dolor de cuerpo, un poquito de dolor de cabeza, pero se les va rápido con un paracetamol y un poquito de moco, o mocos que les duran 2 o 3 días, y nada más. Eso. Patricia tiene la mano levantada. Buenas tardes, doctora. Mire, yo soy Patricia, mamá de Denise, y ella tiene 9 años y tiene acondroplasia. Y ella sufre mucho de rinitis crónica. Y el tema también ahora ha estado con resfríos más seguidos y con flema. El tema es que ella no lo puede expulsar sola. Entonces yo igual le doy el jarabe, ¿cómo se llama? Uno que es para botar la flemita, el Bisolbón, y así todo le cuesta igual botar la flema. Pero ha tenido varios resfríos este año igual. Ya, ahí hay que mirar si tiene elementos de alergia y uno se puede basar en si los padres son alérgicos y si estos resfríos son alérgicos. Hay pacientes que tienen esta predisposición, lo que se llama atopia, que no es que sean alérgicos a algo especial, pero reaccionan a los virus no por este lado, sino que de forma exagerada, ¿ya? Y eso es porque son atópicos. No van por este camino y por estas células, sino que hacen por estas otras células, que eso se llaman eosinófilos. Entonces dan como una reacción alérgica, dan más inflamación, se inflama mucho más la vía aérea y más moco. Entonces tienen más uso de antibióticos, etc. ¿Qué pasa? Que la vía aérea se va engrosando. Cuando hay alergias respiratorias se va engrosando. Y si nuestras fosas nasales son más estrechas, más síntomas nos dan. Entonces, lo que hay que hacer ahí a lo mejor es tratar muy bien la rinitis crónica, y ahí existen los puff nasal, el aseo nasal con botellitas de agua, con suero fisiológico en la jeringa es fundamental, y uno les dice hacia adelante, le tiras derechito por la nariz harta agua y que les chorreen todos los mocos, cosa de que se limpie. Incluso los pacientes que sufren de mucha rinitis, yo les digo lávale la nariz todas las tardes en el baño, porque hay que arrastrar los virus del día, la contaminación y las bacterias. El niño que anda en la sala cuna, en los colegios, en general se colonizan con bacterias y entonces es fácil que después, cuando baja la inmunidad por un virus, entran las bacterias y uno tiene que terminar con antibióticos en ellas. Claro, Y esa es la gracias. razón. Yo igual de todas maneras hago lo que usted me dice. Tengo una botellita, ¿cierto? Que le hago lavado nasales. Tengo el Sí. fluticasona que también lo usa. Y a veces la alergia está en los bronquios y eso se llama asma. Entonces ahí también existen tratamientos preventivos.
y lo más importante son las buenas, no sé si alguna vez su médico le ha indicado salbutamol o los PUF famosos. Sí, la fruticación del puff nasal y a veces si es SOS, el ¿Salbutamol? y salbutamol. Ya. Eso es, y bueno, yo ya tomo levocitricina, tengo que irle cambiando después Fíjate, están loratadina. tratando la rinitis crónica, pero lo más importante es el lavado nasal y los puff nasal que se aplican hacia los lados. Y uno se lo aplica al paciente y le dice que mira hacia arriba, cosa que quede ahí y no se vaya a la garganta, no necesita ser así. Si hace así, se va a la garganta. Tiene que quedar ahí y tiene que quedar ahí. Y tiene que ser metódicamente, sobre todo en época de invierno, en el caso de ella que ha estado mal. Y si tiene mucha bronquitis, a lo mejor necesita algo parecido a la fruticación nasal. Claro. Los bronquios, para los bronquios. Muchas gracias por su orientación, porque, bueno, en mi caso, la Neri chiquitita que tenía problemas con respecto a las rinitis, los resfríos, todos los años. Eso es una comorbilidad. Una comorbilidad. Claro, y además no tiene tanta fuerza para toser, cuando chiquitita problemas, no mueve mucho. Nosotros además el ejercicio respiratorio es re importante. ¿Pero qué significa el ejercicio respiratorio? Un niño que puede correr, saltar, jugar, para mí es el mejor ejercicio, porque lo que hacen es inflar el pulmón, entonces todos los bronquios que están apretaditos y llenos de secreciones se abren y después de eso tosen. Cuando hay hiperreactividad, el ejercicio les hace apretarse en los bronquios, entonces les decimos, háganle primero el puff y después que infle el pulmón, se abren los bronquios chiquititos y después les dice desde ahí toser y ahí se quedan limpios. Y eso varias veces en el día. Es como hacerse su propia quine, para no pegotearles, ¿te fijas? Sobre todo que ellos, no es muy bueno hacerles quine a ellos porque algunos pacientes tienen más riesgo de fractura, no en el caso de tu hija, pero eso. No, cuando era chiquitita igual le hicieron hasta quine, en el invierno sobre todo, pero ahora que está más grande, pero igual yo me preocupo harto de limpieza nasal para que no se le pase sinusitis, entonces ella bota todo con los lavados nasales. Muchas gracias, doctora. También tiene la mano levantada. Sí, yo quería preguntar porque estaba escuchando el tema de los lavados nasales y yo me recomendaron la última vez Sinus Rise. Sí, es una botellita. Ahí no sé si a ustedes han visto, lo pueden ver en YouTube. Pero es una botellita que tiene no suero fisiológico, sino que tiene bicarbonato de sodio. Es un sobrecito que se inserta en una botellita, yo creo que tengo una por ahí, déjame mirar, y lo que hacemos es llenarla y con un agua que sea limpia y quita de hielo, no helada, sino tibiecita, y lo que hace es que es como un tsunami, a presión baja, con esta solución de bicarbonato de sodio que es mucho más suavecita que el fluoruro de sodio, que es como de agua de mar, a una presión baja, pero harta cantidad de agua, el líquido entra por aquí y sale por la otra nariz. Y si tú estás con sinusitis, también se mete por las cavidades perinasales y te limpia. Entonces es como arrastra, es como lento pero seguro. Tsunami así, agua con sal y bicarbonato, entra, arrastra. No rápido, para que no se metan las orejas. Lento pero seguro y arrastra y sale por el otro lado. Y lo mismo por el otro hoyito y así quedan impecables. Generalmente a los niños yo se los muestro y les da ataque, pero a los que realmente necesitan aseo nasal, sobre todo estos que tienen la nariz estrechita, después dicen, uy, respiro y ya no lo dejan. Entonces es súper bueno. Yo por eso quería preguntar, porque claro, yo tengo mellizos. Mi hija, ningún problema, le hago la limpieza y he notado que anda bien, me parece bueno el producto, pero con mi otro hijo es difícil. Y claro, otros me decían, pero prueba con el Sterimar. Entonces, Sterimar solito es muy poquita la presión. Si vas a usar Sterimar, o hay uno que es un poquito más potente, cualquier agua,
es harta, si tú quieres hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, que le chorreen los mocos. Siempre derecho, nunca hacia el tabique porque duele, siempre derecho y no hacia allá. Entonces, ese va a una presión más alta, el otro va a una presión más bajita y lo miras hacia adelante, entonces como que va cayendo y avanza lento y los deja de molestar. Entonces, hay niños que son hipersensibles, entonces uno tiene que saber qué paciente puede usarlo o no. Pero sí, ahí puedes probar el otro, el Sterimar, y tienes que usar eso sí para que sea eficiente, así, 1, 2, 3, 4, que le chorree los mocos. Harto. Y a la otra nariz. Siempre derechito, nunca el tabique. Ok, gracias. Mira, yo uso esto. Álvaro con la mano levantada. Álvaro. Ese sí. Perdón. Hola, ¿aló, me escuchan? Tenías un mensaje también en el chat, me imagino que es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Dale, preguntar, nomás, adelante. Doctora, mi hija de 5 años con displasia espondiloepifisaria, el 16 del mes pasado tuvo una fusión de sus 2 primeras vértebras, la C1 y C2, y dentro del proceso se pegó un rinoadenovirus. Por lo mismo estuvo entubada 15 días en ese proceso, atelectasia, estuvo bien jodida. ¿Qué edad tiene? 5 años. Tiene escoliosis severa aparte, por su condición de base. Estuvo 15 días intubada, después ya con el BiPAP un par de días, después oxígeno. Durante la hospitalización le hicieron una saturimetría nocturna, la cual salió muy bien, y nos dieron el alta. Y resulta que estamos ya 5 días en casa y la vemos que se cansa un poco en su proceso normal. Que nos dijeron que iba a ser normal por los 15 días que estuvo, o 20 días estuvo en cama, bajó su nivel muscular. Nos dijeron que de a poco iba a ir recuperando su basal. Pero nos sentimos, durante el día se cansa un poco. De ánimo impecable, sí, nada que decir, pero la sentimos un poco agitada. Cosa que en la noche al dormir se le pasa porque nosotros le tomamos la frecuencia respiratoria y está lo más bien. ¿Es normal que se canse tanto durante el día después de ese proceso? Pregunta. ¿Ella había tenido cuadros respiratorios obstructivos previos? Sí, el 2021 estuvo hospitalizada también con BiPAP 13 días con virus sincicial. ¿Y le han dado siempre salbutamol en los resfríos? Salbutamol y Brexotide en las noches. ¿Y está con Brexotide solo en las noches? De la mañana y en la noche. Ya, y con 125, 25, 2 y 2. Sí, 2 y 2. Y ya, y así quedó después de eso. Es que ella debe tener asma asociada. Está tratada por asma. Entonces tiene 2 condiciones que son difíciles y por eso le fue mal con el rinovirus, que es un virus que produce resfrío. Claro. Y en ella le provocó toda esta complicación. Entonces, si se cansa, puede estar todavía obstruida. ¿Te dejaron puff de salbutamol? No, nada. Si se cansa, claro. Y la han escuchado de nuevo a ver si tiene sibilancias o si tiene expiración prolongada. Hay que quizás mirarla. Ahora, el cansancio puede ser por varias causas. Uno puede ser muscular, pero en general los niños se recuperan rápido a esa edad. Si hay que ver si al agitarse es el cansancio o si en la noche todavía le queda tos, etcétera, porque quiere decir que está subtratada de su asma, entonces habría que agregarle algo más. En la noche cuando la acostamos le ponemos, porque ella usa oxígeno nocturno hace varios años, que es 0,1. El bronco que la vio cuando le hizo una saturimetría nocturna hace tiempo, vio que estaba bien y dejó solo 0,1 nocturno. Y cuando la conectamos la noche, claro, se acuesta un poco cansadita, pero al rato cuando se queda dormida, su frecuencia respiratoria baja a 25, 30 y ha dormido toda esta noche perfecto. Pero es en el día en la mañana cuando despierta, es impecable. En el día cuando ya empieza a jugar con el celular, moverse, se cansa un poquito. Claro, todavía debe estar con la hiperreactividad después del rinovirus. Entonces, si no se recupera en un plazo, tiene 5 días en la casa recién. Esperaría una semana más y le haría muy bien el puff y le seguiría haciendo los puffs de salbutamol a lo mejor
4 veces en ¿Cada el cuánto? hasta 4 veces en el día. 4 veces en el día hasta que se le quite, y volvería a suspenderlos a lo mejor en 5 días más, y ahí evaluar cómo está. Desde el día entonces tendríamos que hacerles 5 puffs de salbutamol al día. 2 puffs, desayuno, almuerzo, para el té y antes de dormirse. Desayuno, almuerzo y antes de dormirse. Claro. Ya, Más o 2 menos entonces. 4 veces en el día. Ya. Y claro, hay que pensar que tiene que recuperarse. Lo que acaba de tener es como una herida así profunda de toda la vía aérea respiratoria y está en proceso de cicatrización. Ya. Entonces, puede que sea normal que esté un poquito cansadita y se vaya recuperando de a poquito. Claro, y entonces la agitación tiene que ser de a poco. O sea, ya. Nos tenía preocupado un poco eso, pero como vemos que en la noche duerme bien y en el día de ánimo... control de todas maneras, con su bronco de nuevo si puede. Pronto vamos a tener que... Ya, doctora, muchas gracias. Estar seguro que está full tratada de su asma. Ella necesita tener full tratamiento de su asma. No puede quedarse con una cosa intermedia de un niño normal. Tiene que tener... No tiene que tener... A ver, nosotros medimos 2 cosas. No sé si le han hecho función pulmonar ahora o no. Controlamos en estos niños primero síntomas, que no tenga hospitalización, etcétera, y después función pulmonar. El riesgo, uno lo mide después ya cuando está impecable. Yo lo que tengo que evaluar es qué riesgo tiene de volver a tener algo como esto, porque el rinovirus está en todos lados. Entonces, tiene que quedar full tratada, tiene que subir un peldaño en su tratamiento y ver qué fue lo que pasó. Bueno, además de que, claro, coincidió con que tuvo la fusión, pero eso sería... Por ejemplo, hoy martes teníamos hora con el neurocirujano que le operó su cuello, pero le dijimos que le pedimos ir el otro martes para que mi hijita esté un poco más firme, para no arriesgarla ya, porque allá igual vamos a estar esperando en el hospital de Puerto Montt, que es gigante y mucha gente. Eso. Y él nos dijo que sí, pues no había problema. Entonces, ¿cuántos días desde hoy empezamos a hacer el salbutamol? ¿5 días me había dicho? 5 días, sí. 5 días, ya. Ya vamos a empezar con ese proceso a ver si mejor. Hoy día la vemos ya un poco mejor, sí, que los días anteriores. Quizás se está recuperando ya. Doctora, muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat y hay otra mano levantada. Acá preguntan si las adenoides, aparte de una operación, se pueden tratar de alguna otra forma. Depende del tamaño de las adenoides, en general se operan. Ese tamaño uno podría resumirlo en 80%, pero a veces coexisten con otras complicaciones. Generalmente a los niños alérgicos con la rinitis crónica les crecen los adenoides mucho más rápido, porque el resfrío los inflama, se desinflaman, inflaman, desinflaman y ya se van quedando de repente grandes y ya no hay otra cosa que sacarla. ¿Qué hacemos entonces nosotros primero? Es ponerle puff nasal de corticoides y evaluar si se reduce la inflamación de la nariz y de paso la inflamación de los adenoides. Entonces, en general los otorrinos o los broncopulmonares lo que hacemos es tratar los medicamentos y después evaluar si es necesario operar. Los adenoides crecen hasta los 4 o 5 años y después empiezan a disminuir de tamaño. No es que se reduzcan de tamaño, lo que pasa es que la vía aérea de los niños va creciendo, entonces ya no molestan tanto. Gracias. Bueno, y tenemos a Macarena con la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos, doctora. En mi caso, mi hija tiene antecedentes de rinitis alérgica. Estos últimos meses está yendo al jardín y se ha pasado resfriando. Ahora último, estuvo con un cuadro de rinovirus, luego se mejoró, después le dio una gastroenteritis viral aguda y ya se mejoró, pero sí ha estado con un tema de tos y moco. No ha sido algo viral porque los mocos obviamente no han cambiado de color y la tos tampoco ha sido tan prolongada. Lo que sí, mi consulta es, ya ella está tomando un antialérgico que se lo indicaron por 3 meses y yo creo que después se lo van a extender por el tema de la primavera, pero nosotros cuando la sentimos con un poco de moquito o de tos, acudimos al salbutamol. Ahora, yo no sé
por cuánto tiempo es recomendable hacerlo, porque por ejemplo nosotros ya lo sentimos, empezamos a hacerle los 4 puffs al día, al otro día amanece mejor, pero igual nosotros continuamos como un segundo día, pero más allá yo no sé cuál es la recomendación médica de que nosotros podamos quizá entre suspender y seguir con el salbutamol. Ya, resfrío, los virus dan resfrío, moco, dolor de garganta, un poquito de fiebre. Generalmente la tos de la bronquitis obstructiva en los pacientes que están predispuestos comienza al tercer cuarto día. Entonces, la tos al comienzo del cuadro de cualquier resfrío no se necesita necesariamente significa salbutamol. Lo que pasa es que a ti tus médicos te conocen, entonces sabes que en relación a los virus se obstruye. Y por eso recomendamos partir con PUF. ¿Con cuánto tiempo? Por el tiempo que dura un virus en la vía aérea, más o menos 5 días, 7 días. Generalmente los primeros días van al doctor y le dicen, uy, está súper bien, no tiene nada en los pulmones, pero sabemos que al tercer o cuarto día se va a obstruir. Entonces tú ya conoces a tu niña y tienes que limpiar la nariz y aguantarse la producción de moco los primeros 3-5 días para evitar que se sobreinfecte, ¿no es cierto? Y se complique, y si tiene tendencia a obstruirse, usamos salbutamol por 5 días, máximo 7 días. Y si después de eso, al suspenderlo, sigue tosiendo, es momento de reevaluar, porque hay algún problema que hay. En general, ese es el tiempo habitual en que se demoran en mejorarse los pacientes con un cuadro respiratorio. Sí, en mi caso, por ejemplo, ella estuvo con una bronquitis aguda secretora, estuvo bien obstruida, pero no necesitó un apoyo de oxígeno o hospitalización. Sí estuvo con kinesiólogo, ella tiene 3 años, y claro, las terapias con el kine le ayudaban a soltar la flema y a poder botarla. Lo que sí, bueno, pasado ese periodo, mejoró súper bien, le dieron acitromicina, estuvo bien, ya pasó el cuadro y estuvo bien una semana, pero luego nuevamente volvieron los moquitos, un poco la tos, entonces la llevé a la bronco y me decía que podía ser algo alérgico considerando su antecedente, porque ella tiene una rinitis y estuvo con una hospitalización domiciliaria, con cánula de alto flujo, entonces claro, tenemos antecedentes. Y más allá, nosotros como que ahora hemos acudido al salbutamol como para un poco que no se obstruya. Ella no es de obstruirse tanto y tampoco es respiradora bucal, pero sí nosotros nos llamaba un poco la atención de cuándo acudir y por cuánto tiempo, considerando que tampoco se ha agravado. Bueno, estos últimos 2 resfríos sí, pero más allá un tema de que se sobrecongestiona y nosotros ahí con las limpiezas y alivio. Pero más que nada esa era la consulta. Yo creo, una de las cosas como el mensaje, a mí como estas patologías son las patologías de base, en este caso las displasias esqueléticas, son enfermedades que nosotros llamamos raras o poco frecuentes. No todo el mundo sabe lo que le pasa a el diagnóstico específico que tiene cada uno de sus niños. Entonces, en general, lo que yo les digo a los papás es que ustedes tienen que aprender cuáles son los hándicaps o los problemas respiratorios más frecuentes que tiene la enfermedad específica. Y en ese sentido, no todos los médicos que los atienden están en el minuto actualizados en cuál es el problema específico de eso. Entonces, si yo sé que mi nariz es más estrecha, que tengo riesgo, tengo hipotonía en las mucopolisacaridosis, por ejemplo, o en morquio, o en otras, se les inflama mucho, tienen más tendencia a tener obstrucción de vía aérea superior, o tener vía aérea baja floppy, que es esta malasia que yo les decía, o traqueobroncomalacia, ¿ya? Entonces, eso es importante, porque a veces en esos pacientes no sirve el salbutamol, por ejemplo, porque los obstruye más. Y es por eso que su médico tiene que saber, cuando uno les dice a los pacientes ya en 1 o 2 consultas, 1 o 2 eventos que tenía, dice ya, este niño es así y esto es lo que vamos a evitar las complicaciones de esta forma. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de la enfermedad entre los papás, que al final yo les digo que son los que más saben de la enfermedad, y el médico
de cabecera, por si alguien de una urgencia o otro doctor en otro lado los ve, en el fondo decir, mira, estos son los riesgos de mi niño en relación a estas infecciones virales. Entonces, por eso es importante saber qué enfermedad tiene de base para poder prescribir adecuadamente los medicamentos. A veces los niños que tienen broncomalacia están mejor con otras cosas como el bromuro ipatropio, por ejemplo, como broncodilatador, ¿ya? O sea, sería un mensaje que yo creo que ustedes lo conocen, pero y se han dado cuenta a lo largo de la vida de sus niños, que muchas veces los médicos que los atienden no siempre están interiorizados, uno no sabe de todo, entonces en ese sentido hay que ser bien, son los que tienen que estar preparados para saber cuáles son las complicaciones y el caso clínico específico bien estudiado. Tenemos otra pregunta en el chat. Es una adulta con displasia esquelética COL2A1 que nos dice que ronca mucho durante la noche y si esto podría tener alguna consecuencia como apnea del sueño. Como antecedente tiene daño pulmonar crónico. Claro, es que el daño pulmonar crónico es algo muy grosero, que puede ser desde que tuvo una neumonía y que quedó con una zona de cicatriz, ¿no es cierto? O que en el fondo nunca alcanzó, no le escuché qué patología tenía de base. ¿Cuál de las? Perdón, voy a mirar en el chat. COL2, ya. Claro, es importante mirar por qué se produjo el daño pulmonar crónico. Y obviamente debe tener menor función del pulmón, menor zonas del pulmón que respiran y que oxigenan la sangre. Eso es primera cosa, ver qué magnitud tiene el daño pulmonar y cuánto le aporta la displasia esquelética con todos los problemas que tenemos de la displasia esquelética asociada, ¿no es cierto? Entonces, nosotros habitualmente respiramos con un cuarto del pulmón. Si corremos la maratón, ocupamos un tercio de nuestro pulmón. En pacientes que tienen menor capacidad pulmonar, a lo mejor usan la mitad del pulmón. Y hay niños que no les alcanza y tienen que usar oxigenoterapia. En la noche se requiere mucho más oxigenoterapia porque normalmente cae uno, todo el sueño tiene 4 etapas, ¿no es cierto? Y esas etapas van sucediéndose de forma organizada durante la noche. Entonces los pacientes empiezan a caer en el sueño y llegan a la etapa 3 del sueño y después caen a la etapa 4, cuando pasa un camión torba por encima y no es capaz de despertarlo. Ahí duermen profundamente, toda la musculatura se relaja y por lo tanto mi vía aérea normal, estoy hablando de una persona normal, se relaja y se achica. Si yo tengo adenoides grandes, amígdala, en la noche me colapso. Entonces, ¿qué hago? Me despierto y voy a la etapa 3, en que duermo, pero ahí pasa una mosca y me despierto. Y ese sueño no es tan reparador. En la etapa 4, en la etapa del sueño profundo, los pacientes crecen, se dispara la hormona de crecimiento, se producen todas las funciones metabólicas que reorganizan el sistema en la noche, todo lo que tiene que ver con los metabolismos de la glucosa, ¿no es cierto? Y con el azúcar, los niveles de azúcar, los niveles, pero sobre todo los niveles de crecimiento. Entonces, si un niño ronca, significa que está durmiendo en la etapa 3. Estamos evitando que él crezca adecuadamente. No descansa profundamente, aumenta la hiperactividad al otro día, no se concentra en el colegio, tiene un impacto en el desarrollo neurológico, por lo tanto, la tendencia es a solucionar el problema. Si tiene amígdalas grandes, se les sacan las amígdalas. Si tiene las adenoides grandes, se sacan las adenoides. Si a pesar de eso sigue teniendo problemas para respirar, se utilizan mascaritas para hacerlos dormir mejor en la noche. El objetivo es que el niño caiga en sueño profundo, crezca bien, se restablezcan todas sus funciones metabólicas, su cerebro funcione perfecto para que el otro día funcione
desde el punto de vista del aprendizaje, de la hiperactividad, etc. Los niños que no duermen bien se hacen más pipí, tienen una serie de problemas. Y finalmente, si pasan en esta etapa 4, a veces se produce hipoxemia. El problema es cuando están en etapa 4 es que falta el oxígeno, entonces el organismo muy sabio dice, mejor me voy a la etapa 3, porque ahí no me falta el oxígeno. No descanso, pero por lo menos no me falta el oxígeno. Y esa falta de oxígeno muy seguida, esos cambios de oxigenación, en el largo plazo afectan el corazón, y eso se llama cor pulmonar. Por lo tanto, es un trastorno respiratorio del sueño que debe ser solucionado. Bueno, muchas gracias. Tenemos a Patricia otra vez con otra pregunta. Doctora, mire, mi hija es respiradora bucal desde chiquitita. ¿Eso le puede traer alguna secuela? ¿O tiene un tratamiento? Porque de verdad yo a veces la miro en la noche y está con la boquita abierta. ¿Ronca o no ronca? A veces, pero ya le han hecho 2 polisomnografías y le han salido bien. Entonces, claro, probablemente le ocurre cuando está con la infección respiratoria. Tiene que hacer un buen manejo de la rinitis y tener un buen manejo de la rinitis. Respiradora bucal es boquiabierta, ¿no es cierto?, que altera la posición, que hace que el paciente cuando corra o se agite respire por la boca y el aire entra seco, frío y contaminado. Virus directo a la vía aérea respiratoria baja, la nariz es demasiado importante porque filtra el aire, la entibia, filtra virus, filtra contaminantes, etc. Entonces necesita más manejo de su rinitis entonces. Sí, de hecho ella no tiene amígdalas y tampoco la operaron de adenoide cuando tenía 2 años y medio. ¿Viste? Le sacaron toda la vía respiratoria, por eso le sacaron la amígdala al tiro. Sí. Pero, por eso es tan importante los controles con los otorrinos y mantener la vía respiratoria alta en óptimas condiciones. claro, sí, yo la llevo todos los años a sus controles, tiene todo el día. Pero no sé cómo se puede tratar ese tema de la respiración bucal. A veces está en el día, anda con la boca abierta. Le digo, Denise, cierra la boca, te va a entrar una mosca. Le digo así. Porque anda con la boquita abierta, es como algo, como una costumbre. No la cierra automáticamente, sino que ni ella se da cuenta que anda con la boca abierta. Sí, una de las cosas que yo le digo a los pacientes, ¿come con la boca abierta o no? Si come con la boca abierta es porque no puede respirar por la nariz, entonces le falta manejo de la nariz. A lo mejor necesita aumentar los puffs, necesita aplicárselos de mejor forma, etc. Hay que aplicar, hay que manejar eso mejor. Tenemos a Charlotte con la mano levantada. La doctora, consulta. Yo el año pasado tuve a mi hijo hospitalizado por virus sincicial. Fueron aproximadamente 5 días y este año, como en febrero, marzo, nuevamente volvió a tener un cuadro viral y también bacteriano al parecer, pero fue algo interminable y un poco tortuoso porque fueron más de 10 días con fiebre. Los primeros días lo llevamos a una pediatra y nos dijo que estaba comenzando lo más probable un resfriado, le dejó paracetamol, ibuprofeno. Al 4.º día ya estaba con fiebre y lo decidimos llevar a una broncopulmonar. La broncopulmonar lo examinó, lo dejó con antibióticos, pero a nosotros nunca nos había pasado, ni siquiera con el virus sincicial, que Pablo tuviera tanta fiebre, tantos días seguidos. Le lográbamos bajar la fiebre con ibuprofeno, paracetamol, y luego de las 6 o 8 horas volvía la fiebre nuevamente, hasta que al 8.º día lo decidimos llevar a urgencia porque ya era demasiado. Yo decía, algo pasa acá, que efectivamente tantos días, ¿qué es lo que está pasando? Y en urgencia nos indicaron, ese era el único síntoma que tenía, ¿no? Nada más que eso, no había perdido el ánimo, podía jugar, solamente cuando le llegaba la fiebre se decaía. Y en urgencia nos dijeron que tenía adenovirus, rinovirus y virus sincicial nuevamente.
Entonces, que lo más probable es que haya sido que o se contagió todo de una sola vez, quizás por el jardín o por donde juega con los niños. Pero la pregunta va, ¿cuál es la señal de alerta a la hora de determinar cuándo ir a urgencias? Esa es mi consulta. Ya, mira, uno conocer qué anda en el ambiente. Había influenza, uno podría haber dicho eso, y mucho adenovirus, que da unos fiebrones de una semana, y que empiezan a bajar y de repente pueden tener. Y ahí uno tiene que mirar que a veces se sobreinfectan y agregan antibióticos. Pero, ¿cómo me doy cuenta, por ejemplo, ahora que tenemos dos cosas que nos preocupan mucho, que dan muchos fiebrones, el adenovirus y la influenza, que son virus, ya, que son bien pesados, dan fiebrones, 41, dijo que tenía una mamá, pero bajó rápidamente, los desviste, le da su antipirético, le pones pañitos tibios, si no baja la temperatura lo tiras al agua tibia, ¿no es cierto? Y el niño como que le bajó la fiebre después de haber estado súper mal y está estupendo. Eso es un signo que tiene un cuadro viral y que es benigno. Distinto es el caso de un niño que está botado. A veces pasa que están deshidratados. Yo les doy un poco de agua acá y en 2 minutos se sienten bien al tiro porque les faltaba comida, porque no podían tragar, porque les dolía la garganta. Y claro, deshidratados y con falta de azúcar se sentían pésimos. Uno les da un poquito de agüita, los hidrata, te has fijado que siempre dice hidratación, no importa que no coma, y al tiro se sienten bien. Te quedas tranquilo. Pero ese niño que está con fiebrón, que baja y sube al tiro y que está botado, que no quiere comer, el niño que no se alimenta, que no succiona el pecho y todo, es un niño que necesita consulta al servicio de urgencia. Y obviamente después de un tercer día de fiebre alta es bueno evaluarlo. Generalmente los fiebrones de los virus son los primeros, el primer día es terrible y después vuelve a subir, pero como que no sube tanto y ya del tercer día ya como que se va la fiebre, ¿no es cierto? Y cuando van al doctor ya viene el niñito saltando y está estupendo, no hay problema, ¿ya? Ese es un poco el signo de alerta. Las mamás, yo digo, siempre saben cuando un niño está mal, pero lo otro se llama fiebrefobia. El fiebrón es parte del mecanismo de defensa del organismo al virus. Entonces uno les baja la fiebre, les hace sentirse bien, no importa que se queden un poquito febriles y llegan a 38, si se hidratan, comen, te quedas tranquilo, ¿ya? Pero si ya no está bien, se siente botado, decaído, si cambia color, obviamente si hay dificultades para respirar, tos, etc., cualquier otro síntoma agregado, ahí ustedes, claro, es mejor consultar y tener la opinión de alguien que les diga que en realidad es preocupante o no es preocupante. Muchas gracias. Eli Jaque. Hola, buenas noches, doctora. Tengo una pregunta. Mire, ¿me oye? Sí, estoy perfecto. ¿Sí? Perdón. Mire, mi hijo se llama Leonardo, él tiene 12 años y él fue operado de adenoides y de las amígdalas, pero él roncaba mucho. Él quedó con un leve ronquido igual, pero el tema es que él hace pausas al dormir y me preocupa porque lo tengo que estar moviendo toda la noche prácticamente. ¿Y qué enfermedad de base tiene? Acondroplasia. Ya. Bueno, eso no es lo ideal es dejarlos como lo mejor posible. Ya hicieron la primera intervención, que es la cirugía de adenoides de amígdala, ¿no es cierto? Hay que mirar bien la nariz, si está totalmente despejada, si a lo mejor necesita utilizar corticoides nasales, como ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Y definitivamente evaluar si hace pausas reales, ¿ya? Porque si no es mejor tratar la apnea del sueño. La forma de tratarla tiene varias alternativas y una de ellas son colocar dispositivos de presión positiva, pero antes de eso hay que mirar bien su nariz. Ya comentamos que tienen narices más estrechas, ¿no es cierto? Que hay que un milímetro de edema o de inflamación es distinto para la nariz de tu niño
aunque tenga 12 años, ¿te fijas? Entonces hay que ser muy agresivos con el tratamiento de corticoides intranasales. Entonces a lo mejor tiene que ser reevaluado por el otorrino y mirar bien, puedes hacer videos de cómo duerme para mostrárselo a tu doctor y ver si necesita otro estudio de sueño. Ya, doctora. Mire, excelente idea la de grabarlo mientras duerme. Muchas gracias por la orientación, doctora. Se pasó. Más preguntas. Muchas gracias por todo. Yo tenía una ultimísima pregunta que tiene que ver, hace un tiempo en las noticias aparecía un tema de una bacteria que estaba atacando y demás, y bueno, nosotros tuvimos la desgracia en el colegio de mi hija que una niña falleció por esta bacteria después de una influenza y fue bastante rápido. Es media parecida a mi pregunta a la que hizo Charlotte, que tiene que ver cuáles son los signos, o sea, o cuándo preocuparnos realmente para que esto, o qué prevenciones, qué cosas podemos hacer ante este tipo de bacterias. Mira, imagínate que ella no tenía ningún factor de riesgo, era una niña sana. Sí, era una niña sana. Era una niña sana, claro, y partió con una influenza, algo que parecía estos son todos rumores, o sea, digamos comentarios de qué fue lo que pasó con ella, que generalmente un caso así, todos los casos graves que han tenido la misma idea. Tiene que ver con la pregunta que hizo otro de los miembros de la audiencia recién, es que esta niña estuvo, primer día, infección viral, había influenza y era perfectamente factible de pensar que era solamente una infección viral. Pero hay que mirar qué síntomas eran importantes, si una infección viral, tenía mocos, si el dolor de cabeza era solamente ocasional, o si tenía la amigdalitis clásica del estreptococo beta hemolítico que produce shock tóxico, que se llama bacteria cecina, ¿ya? Y estamos muy alertas nosotros. Y ella tuvo fiebrones, y estuvo postrada 3 días, 4 días, y en realidad no le bajaba la fiebre, y se sentía muy mal. Estaba tremendamente decaída. Entonces, los signos de alerta de la mamá para volver a consultar quizás fueron tardíos, ¿ya? Habiendo dicho eso, la bacteria cecina es espantosa cuando no se trata precozmente. Afortunadamente, con la primera dosis de amoxicilina, esto pasa y se va rápido, ¿ya? Entonces, por eso que nosotros tenemos vigilancia epidemiológica y hay alertas, tenemos que ir buscando esto. Entonces, el primer día el médico la vio y parecía una influenza, sí, bien, pero hay que estar atenta a eso. Y el mensaje es, si no, se siente mal y la influenza baja la fiebre y uno está estupendo. ¿Han tenido influenza ustedes? Yo creo que todos han tenido influenza, se han sentido podridos y en 2 minutos se baja la fiebre y ya uno se puede levantar al baño, ¿no es cierto? Se va a comer, quiere comer algo y al instante, después del rato empieza a subir la fiebre, otro fiebrón, se vuelve a sentir mal. Pero hay momentos en que se siente bien. En esta niñita estuvo muy mal muchos días. Entonces llegó muy tardía a la consulta, ya grave, con el shock tóxico. Aquí el mensaje es intervención precoz con antibiótico. Y ese no da mocos, no es un resfrío. La influenza es como un resfrío. Ese da fiebrón y dolor de garganta, para que ustedes sepan ahora si es que hay alguien que tenés. Y dolor de garganta importante. Y no aparece la pus, porque es tan rápida, es una cepa especial, que lo que uno ve en la garganta son unas características, son unas petequias, que son unos puntitos rojos en el paladar. Entonces ahí es donde el que lo observa tiene que ir a buscar el bicho y tratarlo. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias. En honor al tiempo, bueno, muchísimas gracias por subirte igual, Angélica, a pesar de que está más complicada. Lo hicimos un poquito más largo, digamos, porque bueno, empezó un poquito más tarde. Pero bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por educarnos, por esta charla que creo que estuvo súper interesante. Y bueno, y con esto cerramos. Gracias a todos los que participaron y estuvieron atentos.
y gracias por sus preguntas también, que nos ayudan a todos a aprender también. Sí, un montón de gracias, o sea, gracias Fernanda por haberme invitado. Yo feliz de colaborar en educar. Yo creo que esto es lo que tú dices, ¿por qué le pasó esto a esta niñita? La educación es fundamental y por eso que les digo yo, ustedes tienen que interiorizarse y aprender y yo trato de decirle a los papás al final que no tiene que correr por cada cosa, pero tiene que saber qué le está pasando a su niño y si no sabe, consultar. Así que, bueno, hasta la próxima y ojalá les haya servido un poco lo que les quise transmitir.